Mucho antes de que la Champions League dominara el panorama del fútbol europeo, existió un torneo que sentó las bases del fútbol de clubes internacional, la Copa Latina. Este torneo nació en 1949, fruto de la colaboración entre las federaciones de fútbol de España, Italia, Francia y Portugal, con el objetivo de promover la competencia entre los campeones de las ligas más fuertes del sur de Europa, tras el impacto de la Segunda Guerra Mundial. La idea era simple pero ambiciosa: reunir a los mejores equipos de cada país en un torneo corto, disputado en una sola sede con un formato de semifinales y final, que garantizaba partidos intensos y de alto nivel. Equipos históricos como el Barcelona, el Milán, el Real Madrid o el Benfica no solo participaron, sino que ayudaron a darle prestigio al torneo gracias a sus plantillas llenas de estrellas. La Copa Latina se jugó hasta 1957, año en el que la recién creada Copa de Europa, hoy Champions League, comenzó a ganar protagonismo. Sin embargo, su legado es innegable, y junto con la Copa Mitropa, que abarcaba países del centro de Europa, fue el primer intento serio de unificar el fútbol de clubes a nivel internacional en Europa, dejando una huella imborrable en la historia del deporte rey. En la primera final de 1949 se enfrentan el Sporting Club de Portugal, campeón del país luso, y el Fútbol Club Barcelona, que en ese año era el campeón de la Liga Española. En 1949 se disputó la primera edición de la Copa Latina, un torneo pionero que enfrentó a los campeones de España, representado por el Barcelona, el de Italia, participando el Torino, el campeón francés, representado por el Stade de Reims, y el del Portugal, por parte del Sporting de Lisboa. La final se disputó en Madrid y sirvió como precursora de la actual Champions League. El Barcelona se consagró campeón tras vencer 2-1 al Sporting en una final vibrante. Un dato impactante es la participación del legendario Grande Torino, considerado uno de los mejores equipos de la historia, que pocos meses después sufrió la trágica tragedia del accidente aéreo de Superga, donde falleció casi toda su plantilla. En una gran final, el Benfica, como anfitrión de la Copa Latina, se enfrentaba al sorprendente Girondins de Burdeos, que presentaba a Francia como campeón del país galo. En 1950 se disputó la segunda edición de este torneo pionero en Europa, disputado en Lisboa. Participaron los campeones Atlético de Madrid, la Lazio de Roma, el Girondins francés y, por parte portuguesa, el Benfica. Finalmente, el Benfica se consagró campeón jugando como local, tras vencer en la segunda final de desempate por 2-1 al Girondins Burdeos en una final emocionante. La primera final había terminado en empate a 3. Todos los partidos se jugaron en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, cerca de Lisboa. Un dato curioso es que, pese a su dominio en España, el Atlético de Madrid quedó fuera de la final, anticipando el desafío de los clubes españoles en competiciones europeas de aquella época. Y, en el partido por el tercer puesto, el Atlético de Madrid venció 2-1 al Lazio. El Gran Milán llegaba a esta final de la tercera edición, jugando en su estadio de San Siro, y tras golear al Atlético Madrid por 4-1 en semifinales. Por el otro lado, el campeón francés del Lille se había impuesto en los penaltis al Sporting de Portugal la ronda anterior. En esta tercera edición de la Copa Latina de 1951, participaron Atlético de Madrid, el Milán italiano, el Lille de la Liga francesa y el Sporting de Lisboa. El torneo se celebró en Italia, con el Milán como anfitrión, y aprovechando su localía, se coronó campeón tras vencer 5-0 al Lille en una final contundente. El Milán mostró en este torneo su dominio ofensivo, marcando un total de 9 goles en solo 2 partidos. Se anotaron un total de 16 goles en solo 4 partidos, lo que refleja un torneo con un promedio de 4 goles por encuentro. El Atlético de Madrid se quedó con el tercer puesto tras vencer 3-1 al Sporting de Lisboa en el partido de consolación. El Fútbol Club Barcelona llega a su segunda final de la Copa Latina, tras vencer por 4-2 a la Juventus. En la final en el Parque de los Príncipes, tendrá como rival al Niza, que se deshizo del Sporting de Lisboa en semifinales. Para la Copa Latina de 1952, disputada en París, Francia, tenemos a los siguientes 4 campeones nacionales: al Barcelona, Juventus italiano, al Sporting de Lisboa, y al OGC Niza, que fue campeón de la Liga francesa. El Fútbol Club Barcelona se consagró campeón tras vencer por 1-0 al OGC Niza, sumando así su segundo título en la competencia. Fue el año de un Barcelona liderado por Ladislau Kubala,
y dirigido por su suegro Ferdinand Dauchik, y que fue conocido posteriormente por el legendario Barça de las 5 copas. Una curiosidad es que el Barcelona demostró una solidez defensiva notable, ganando ambos partidos por la mínima diferencia. Por otra parte, la Juventus de Turín se quedó con el tercer puesto tras derrotar 3-2 al Sporting de Lisboa, en un emocionante duelo lleno de goles. En la final de la quinta edición tenemos a dos finalistas de lo mejorcito en Europa por aquellos tiempos. Por un lado está el Milán italiano, que se impuso en semifinales al anfitrión del Sporting de Lisboa. Y por otro lado, el Stade de Reims de Francia, que eliminó al Valencia en semifinales. En la Copa Latina de 1953, el Estadio Nacional do Jamor de Lisboa fue el escenario principal donde se vivieron emocionantes encuentros. El Stade de Reims de Francia se consagró campeón tras vencer 3-0 a AC Milán en la final, y se convirtió así en el primer equipo francés en ganar la Copa Latina, rompiendo la hegemonía de clubes ibéricos e italianos. El Reims destacaba por su fútbol ofensivo y dinámico, características del club francés en esa época, y que años después influiría en su éxito en la Copa de Europa. La estrella del torneo fue el francés Raymond Kopa, pieza clave del Reims, quien acabaría fichado por el Real Madrid. En 1954 no hubo edición. El partido decisivo de la final de 1955 se disputó en el Parque de los Príncipes de París, donde el Real Madrid, en su primera participación en la Copa Latina, se jugaría el título contra el campeón de la edición anterior, el Stade de Reims de Francia. El 26 de junio de 1955, el Real Madrid conquistó su primera Copa Latina, al vencer 2-0 al Stade de Reims en el Parque de los Príncipes de París. Héctor Rial fue el héroe del encuentro, anotando ambos goles en los minutos 6 y 68. En semifinales, el equipo madrileño había superado a los belenenses con idéntico marcador, gracias a los tantos de Zárraga y Pérez Payá. Curiosamente, un año después, Real Madrid y Stade de Reims se reencontrarían en el mismo escenario, para disputar la primera final de la Copa de Europa, donde los españoles se alzaron nuevamente con la victoria. La conquista de la Copa Latina en 1955 es considerada un hito fundamental en la historia del Real Madrid, y en su camino hacia la grandeza europea. Tenemos una final entre los campeones de las ligas de Italia y España. Por un lado el Milán, que tratara de ganar su segundo título, y por otro lado el conjunto vasco del Athletic Club Bilbao, que acude con un gran equipo a la final. La séptima edición se disputaba en Italia y participaron el Milán como anfitrión, que finalmente se consagró campeón tras vencer 3-1 al Athletic Club en la final, obteniendo así su segundo título en esta competición. Un dato curioso es que el Athletic Club debutaba en la Copa Latina, y llegó hasta la final después de derrotar 2-0 al Niza de Francia en semifinales. El torneo se caracterizó por su alta productividad ofensiva, registrando un total de 15 goles en 4 partidos, con un promedio de 3.75 goles por encuentro. Esta edición destacó por la participación de jugadores emblemáticos como Juan Alberto Schiaffino del AC Milán, quien fue una figura clave en la final. En la final celebrada en el Estadio Santiago Bernabéu, se presentaba el mítico equipo del Gran Real Madrid de la época dorada. Por otro lado, el Benfica había vencido en semifinales al Saint-Étienne francés, y luchaba por lograr su segundo título. La Copa Latina de 1957 marcó la octava y última edición de la Copa Latina. El Real Madrid se consagró campeón al derrotar 1-0 al Benfica en la final, con un gol de Alfredo Di Stéfano. Destacó la actuación de Paco Gento, quien anotó un hat-trick en la semifinal contra el Milán, contribuyendo al triunfo por 5-1. Esta edición registró un total de 15 goles en 4 partidos, con un promedio de 3.75 goles por encuentro. Curiosamente, el Saint-Étienne francés debutaba en la competición, mientras que el Real Madrid reafirmaba su dominio europeo tras conquistar también su segunda Copa de Europa ese mismo año. La Copa Latina fue un precursor digno de las competiciones europeas de clubes, sentando las bases para la actual UEFA Champions League, y así termina un torneo mítico como fue la Copa Latina. Si te ha gustado este video, compártelo y deja tu comentario. También puedes apoyar nuestra labor de investigación haciéndote socio del canal o mediante el botón de gracias. Nos vemos como siempre en el próximo video con un video nuevo.